Buenas noches. A nombre de ICARE, les doy la más cordial bienvenida a un nuevo programa en persona. Esta noche, Cristian Barken entrevistará al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ignacio es ingeniero comercial y máster en Economía de la Universidad Católica. También es doctor en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos de París. Ha sido consultor, ha tenido diversos cargos en la administración pública, académico, ha representado a Chile ante organismos internacionales dentro de su vasta trayectoria. Hoy en día tiene el desafío de dirigir el equipo económico que debe hacer frente a una de las crisis económicas y sociales más graves que ha tenido Chile en las últimas décadas. Los chilenos esperamos salir de esta crisis. De una forma equilibrada, que no solamente sea una recuperación económica, sino que además que sea una recuperación social. Esta noche esperamos escuchar a Ignacio Briones como persona en su lado humano y también sus reflexiones de cómo saldremos de la situación en la que hoy día Chile se encuentra. Muy buenas noches, bienvenidos a En Persona, en este domingo, Día del Padre además. Por eso quiero partir especialmente saludando a todos los padres de Chile, a todos, a los que están con sus hijos, a los que tal vez no pueden estar, también saludar a los hijos que tal vez no han podido encontrarse con sus padres o tal vez tengan lamentablemente un padre enfermo. A todos ellos los quiero saludar afectuosamente desde este espacio en el que iniciaremos una conversación también con un padre, siendo yo también un padre. Y tengo aquí conmigo un regalo de los pocos que me dejó mi padre, y digo, cuando digo que me dejó pocos regalos, lo digo como una virtud, digamos, heredé de él más que bienes materiales, heredé un ejemplo, una manera de ser, una sencillez, y me heredó este poema que Rudyard Kipling, el gran escritor británico, ese que Borges admiraba muchísimo, a su hijo, el famoso poema If, y dice así: si puedes conservar tu cabeza cuando a tu derredor todos la pierden y te cubren de reproches, si puedes tener fe en ti mismo cuando duden de ti los demás hombres y ser indulgente para su duda, si puedes esperar y no sentirte cansado con la espera, si puedes, siendo blanco de falsedades, no caer en la mentira, y si eres odiados, no devolver el odio, sin que te creas por eso ni demasiado bueno ni demasiado cuerdo. Puedes soñar sin que los sueños imperiosamente te dominen, si puedes pensar sin que los pensamientos sean tu objeto único, si puedes encararte con el triunfo y la derrota y tratar de la misma manera a esos dos impostores, si puedes hablar con multitudes y conservar tu virtud, o alternar con reyes y no perder tus comunes rasgos. Ni nadie, ni enemigos, ni amantes, ni amigos pueden causarte daño. Si todos los hombres pueden contar contigo, pero ninguno demasiado. Si eres capaz de llenar el inoxerable minuto con el valor de los 60 segundos de la distancia final. Tuya será la tierra y cuanto ella contenga, y lo que vale más, serás un hombre, hijo mío, dice Rudyard Kipling. Feliz Día del Padre a todos ustedes y feliz Día del Padre, ministro, un gusto de tenerlo aquí en ICARE, Ignacio Briones, muy feliz Día del Padre. Gracias por la invitación, un placer estar acá. Hemos tenido un gran Día del Padre además con mis hijos que he disfrutado este fin de semana. Debe ser difícil equilibrar la vida privada con una agenda tan intensa y con una situación tan tremenda como la que estamos viviendo como país, ¿no? Muy difícil, la verdad que desde que llegué como ministro he tenido afortunadamente una familia que me ha apoyado muchísimo, mi mujer, mis niños, que además son chiquititos. Y bueno, yo siempre he trabajado harto, pero siempre le he dedicado tiempo y la verdad es que he estado bastante ausente, pero cada minuto que tengo se los trato de dedicar
problema es que en la mañana cuando me voy están durmiendo y en la noche cuando vuelvo bien tarde están durmiendo también. Entonces son los fines de semana los espacios, así que hoy día, el Día del Padre, fue muy bonito. Yo estaba leyendo este poema de Kipling que a mí siempre me ha impresionado y que de alguna manera esconde toda una enseñanza sobre las virtudes, lo importante que son ciertas virtudes para poder sostenerse en momentos difíciles. Si tú tuvieras que buscar así una referencia importante que te dé a ti ese equilibrio, ese punto de equilibrio que plantea Kipling, de moverse, porque en la vida uno tiene que moverse entre derrotas, pero a veces también triunfo, ¿no? Sinsabores y júbilo. ¿Dónde encontrar el asidero en el cual sostenerse? Yo creo que probablemente la principal virtud en momentos como este es la prudencia, la virtud de la prudencia, que era una virtud clásica tan relevante. Creo que en este momento se redobla su valor, porque quienes estamos en posiciones de decisiones importantes tenemos que tomar muchas decisiones con poca información, con una demanda de celeridad, y por supuesto uno tiene que sopesar muchos elementos al mismo tiempo, y creo que tratar de buscar ese justo medio es siempre un ejercicio desafiante que uno no siempre logra, pero tenerlo a la vista ayuda. El justo medio es ese que buscaba Aristóteles, no las virtudes. La vieja frónesis, ¿no? Aristotélica. ¿Por qué la virtud de la prudencia tiene como menos, despierta menos entusiasmo aparentemente, o es como que ha desaparecido un poco de los tiempos? O así lo siento yo, por lo menos en nuestra sociedad. Yo creo que en parte porque es aburrida. O sea, buscar un justo Claro. medio es algo que por definición está ahí, en la mitad, y por momentos parece ser que las soluciones más fáciles que están en los extremos, que son más atractivas, más seductoras, son las que la llevan y probablemente la lleven en el corto plazo, pero en el muy corto plazo. Pues la prudencia apunta más bien al mediano, al largo plazo, al bien común, al final del día. Es una virtud esencialmente social, para vivir en sociedad, en circunstancias que la búsqueda de los extremos, del flash rápido, de la cuña por Twitter, creo que es bastante efímera y tiene que ver más bien con una búsqueda personalista, de validarse en un flachazo, pero no necesariamente con el bien común. Entonces hay una competencia desleal ahí, pero creo que a la larga las decisiones con prudencia son las que pagan, y pagan en términos del bien común. Ignacio, hablábamos ahí de la relación del padre con los hijos. Hay muchas maneras, ¿no?, de relacionarse. ¿Cuál fue tu relación con tu padre? Hablemos de la figura de tu padre brevemente, ya que estamos en el Día del Padre. La figura de mi padre es una figura atípica. Mi padre es arquitecto, igual que mi madre, pero además una persona muy talentosa en muchos aspectos, un gran escritor, acuarelista, gran arquitecto, por cierto, y bien excéntrico, diría yo, mi papá. Tiene su lado excéntrico, su lado de locura, de niñez, ¿ah? Y esa excentricidad o esa distancia siempre estuvo presente, pero al mismo tiempo con un arraigo de mucha unidad, de mucha complicidad. Y la verdad es que yo tengo recuerdos notables de mi padre. Estábamos recordando el otro día para su cumpleaños varias experiencias, que son al final salidas de adulto de comportarse como niño, que creo que todo adulto tiene que tener sus momentos de niñez. Y tengo ese recuerdo de mi papá y también de un padre que, estando no pegajoso, siempre estuvo ahí para apoyarnos, para impulsarnos, para darnos mucha libertad, a mí con mis hermanos, y siempre incentivándonos mucho también la conversación en la casa, la vida familiar, comer juntos, cocinar, escuchar música, leer. Así que, no, un tipo notable mi padre. A propósito de la excentricidad, tú escribiste una columna que me gustó mucho hace un tiempo atrás, como una suerte de elogio de la excentricidad. ¿Por qué es tan importante que exista la excentricidad en una sociedad, o en un colectivo, o en una comunidad? Bueno, es fundamental, ¿no? Porque es lo que tira los cambios, es lo que mueve el statu quo, es lo que hace a las sociedades progresar, y por progreso entiendo un sentido amplio, ¿no? No solo en lo material o en lo económico, en lo artístico, en el emprendimiento, en la cultura, en la ciencia. Siempre se necesitan vanguardistas, personas que desafíen el statu quo, que, como dice su nombre, se salgan del centro, que quieran oponerse al molde, que desafíen el molde.
Y esa excentricidad es fundamental para nuestra vida, para nuestro progreso en distintos ámbitos de cosas. No es fácil, porque implica oponerse y dar peleas duras, y bien sabemos en la historia aquellos que han dado peleas duras cómo les ha ido. Pero al final del día es importante también porque es una reivindicación extrema de la originalidad humana, de la individualidad, de que somos distintos y queremos desplegarnos distintos, que no somos una oveja más en un rebaño, que creo que es lo peor que le puede pasar al hombre, ser parte de un rebaño y un número más. Creo que todos tenemos esa intención, esa propensión a tratar de diferenciarnos en distintos planos, a ser originales en distintos planos, y al final del día esa excentricidad es la muestra máxima de la originalidad que al menos a mí me identifica mucho. Tal vez eso, ese temor al rebañismo o al espíritu tribal, pero en el sentido negativo, digamos, ¿no? El llamado de la tribu, le llama Mario Vargas Llosa, ¿es lo que te hace ser a ti un liberal? En parte sí, o sea, yo creo mucho en el individualismo en el sentido correcto de la palabra, no el sentido manoseado que se asocia a egoísmo, la verdad es que no tiene nada que ver. El individualismo es reivindicar la originalidad humana en sus distintos aspectos, en aquel que quiere ser artista y quiere ejercer su libertad para romper paradigmas, para crear algo nuevo, para crear algo distinto, lo mismo el científico, lo mismo el economista, lo mismo el trabajador en su día a día, ¿no? O sea, es desplegarse como un ente distinto que quiere aportar desde esa vereda a la sociedad, en lugar de ser un mero número. O sea, yo creo que esa idea de masa, de ser uno más de una masa, es una idea que a mí me atormenta, me atemoriza, porque al final del día implica renunciar a pensar, implica renunciar a ser autónomo y transformarse en algo heterónomo, que es como la fatalidad, es lo que es renunciar a ser humano, a ser un ser humano, creo yo. Pero está instalada como esa idea de que el individualismo lleva al egoísmo, y es tal vez bueno distinguirla, ¿no? ¿En qué sentido ser liberal no es ser individualista egoísta y que hay una dimensión, tú me dirás si la habrá o no, del otro? O sea, no es que desaparezca el otro, no es que desaparezca lo social, no es que desaparezca lo comunitario. No sé si has pensado en eso dentro de lo que es el pensamiento liberal, digamos. Absolutamente. No, yo creo que ahí hay un gran equívoco, hay probablemente algo que los liberales no hemos sabido quizás despejar con tanta fuerza, pero se ha instalado esta idea manoseada, este muñeco de paja, que el individualismo es sinónimo de egoísmo. La verdad es que cuando uno va a los liberales clásicos se habla del interés propio, y el interés propio siempre tiene en consideración al otro, siempre tiene en consideración la justicia, el bien común, la empatía, ponerse en el lugar del otro. Y la verdad es que tratar de desanclarlo de ahí y presentarlo como una suerte de única búsqueda de mi beneficio personal a toda costa, creo que es una simplificación tremendamente burda, tremendamente injusta. Porque el liberalismo al final del día, al menos como yo lo concibo, y creo que son varios los que lo ven así, tiene una preocupación por el otro que es permanente. Desde ya porque el supuesto básico, una de las ideas básicas detrás del liberalismo, es la idea de que las personas puedan ser arquitectos de sus propios proyectos de vida, que puedan ser autores de sus proyectos vitales. Y le asigna tanta importancia a esa cuestión porque en el fondo cree que cada persona es un tesoro, ¿ah? Un tesoro inviolable. Y al reivindicar aquello, lo que está haciendo no es otra cosa que tratar a las personas con la mayor dignidad que uno le puede ofrecer a una persona, que es permitir, facilitar que cada cual pueda desplegar su proyecto vital con autonomía, y por lo tanto esa consideración del otro está siempre presente. Naturalmente que ese despliegue de los proyectos tiene un límite, tiene el límite mientras ello no obstaculice o no impida que el resto pueda desplegar también sus proyectos vitales, pero esa consideración del otro como sujeto de máxima dignidad, de igual dignidad, de tratar al otro siempre como fin en sí mismo y nunca como medio de una causa personal, de una causa colectiva, creo que es una reivindicación fuerte, no solo de un sentido utilitario que típicamente se le tiende a asignar al liberalismo, sino que es un profundo sentido deontológico. Hay una cuestión moral bien de fondo, de igual dignidad, de igual tratamiento de los proyectos vitales de los ciudadanos, independientes de sus condiciones de género, de clase, de raza,
somos iguales en dignidad y creo que esa es una reivindicación muy, muy fuerte del liberalismo. Ahí está el Adam Smith preocupado de la ética y la moral, el del segundo libro, digamos, ¿no? Porque se conoce más el primer Adam Smith, no el segundo que debería ser en realidad el primero. El primero, la teoría de los sentimientos morales, que es de 1759, y la riqueza de las naciones de 1776. Claro, o sea, de nuevo, o sea, creo que por ignorancia quizá se construye esta imagen como de liberalismo que solo le interesa el egoísmo o que solo le interesa lo económico. Creo que es una reducción muy burda, porque al final del día lo que está inserto en el credo liberal, en tanto doctrina política, es esta idea de poder facilitar, poder aspirar a que cada persona pueda desplegar su proyecto vital, y eso te lleva a un montón de reflexiones, si acaso la pura libertad negativa, es decir, la no interferencia de terceros basta, o tenés que tener componentes de libertad positiva, de forma tal de que las personas puedan tener las herramientas básicas para que esa construcción de proyectos vitales sea más que un papel, sino que sea realmente una posibilidad. Pero en el mismo Adam Smith, la idea del otro, la idea de simpatía, o en David Hume, su gran amigo, está muy presente, esta idea de justicia, de bien común, de pensar en la sociedad como algo armónico, que sea deseable, es muy potente, y solemos olvidarlo, y quizás en el siglo XX primó mucho una visión de un liberalismo más bien economicista, que es una parte fundamental. O sea, el liberalismo económico es una parte importante de las libertades fundamentales, pero que es una parte. Hay otros elementos fundantes de la libertad que entran en la ecuación y al final forman un todo que es indivisible. Y se ha usado mucho la palabra desde los críticos del liberalismo del neoliberalismo. Es una palabra que apareció mucho durante el estallido social. Digamos que Chile era un país neoliberal. A ver, ¿qué piensas tú de esta denominación neoliberal? ¿Es precisa, es correcta, apunta a algo? ¿Cómo colocarla en relación a la palabra a ser liberal, ser neoliberal? Me gustaría aclarar un poco sobre los límites. Sí, o sea, creo que hay muchas definiciones neoliberal. Ahí se ha transformado en una palabra comodín que se ocupa para todo. Entonces me pierdo un poquito, honestamente, en el significado. Creo que, o intuyo que tiene que ver con una preeminencia del aspecto de la libertad económica por sobre el resto. Pero la verdad es que cuando uno va a las raíces del liberalismo, al liberalismo clásico, la libertad económica es tan importante como las libertades civiles y las libertades políticas. Al final del día es la libertad para trazar, para ser arquitecto de su proyecto vital. Y eso obviamente considera una variable económica. O sea, creo que muchas veces se ningulea la libertad económica como si fuera una cuestión de tercer orden. En realidad es súper de primer orden. Cuando uno piensa en esta idea de que tú tengas acceso en iguales condiciones, sin tratamiento o marcas adscritas, ¿no es cierto?, que discriminen por raza, por sexo. La verdad es que el mercado tiene esa cuestión que es ciega. En general tiende a ser ciega. Piensa tú, cuando tú vas a comprar algo, y pensemos si tú compras algo por internet, por ejemplo, nadie te pregunta de qué raza, de qué sociedad, de qué estrato social eres, lo puedes hacer. Cuando estás buscando una pega, un trabajo, en general ocurre lo mismo. Entonces, el mercado tiene esa dimensión que es bien anónimo, uno es bien anónimo dentro de él, y el mercado ofrece espacios para juntar piezas valiosas para tu proyecto de vida. Ahora, no puede ser lo único, evidentemente, ¿no es cierto? Y hay otras libertades que son fundamentales, insisto, las libertades civiles, las libertades políticas, y todas ellas son ingredientes fundamentales para poder ir construyendo este proyecto vital de forma autónoma, que es lo que caracteriza el liberalismo. Ahora, tú dijiste ahí cuando vas a buscar pega, pero resulta que a lo mejor en Chile no es tan así. ¿Ha cambiado eso? Da la sensación de que el que busca pega, su origen a veces puede tener influencia en si es tomado en un cargo o no. O sea, hay ciertos condicionantes que pareciera que todavía siguen siendo fuertes en una sociedad como la nuestra. Claro, pero eso solo señala que somos poco liberales todavía. No que el liberalismo tenga un problema. Creo que lo que señala es que nos falta por avanzar ahí, si bien se ha avanzado harto. O sea, piensa en un solo dato. O sea, el año 70 la participación laboral femenina era 20%. O sea, eso quería decir que por alguna razón las mujeres en nuestro país no tenían posibilidad de acceder a los trabajos, a tener un ingreso propio, y por lo tanto eran dependientes, por así decirlo, de sus maridos, de sus parejas, en una dimensión bastante inaceptable. Hoy día, claro, estamos por debajo de los países desarrollados, pero estamos en niveles cercanos al 50%. O sea, fíjate el cambio gigantesco que eso supone en términos de la emancipación de la mujer, en términos del ejercicio de sus libertades, y lo mismo pasa
o ha ido aumentando y ha ido profundizándose a nivel de minorías de todo tipo. Y creo que son todas buenas noticias, pero que nos falta por avanzar, seguro, seguro. Uno quiere tener la cancha más pareja posible. Ojalá que todo fuera con un velo de la ignorancia y bien ciego, pero eso no es prueba de que estamos en un exceso de liberalismo, sino que diría yo que en un defecto de liberalismo. ¿Cuándo te convertiste al liberalismo, te hiciste liberalista o fuiste liberal así como genético? Porque hay gente que se convierte o se desconvierte. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa era de izquierda y tuvo una conversión a partir de los hechos que estaban ocurriendo en el contexto político latinoamericano, pero también a partir de lecturas. Y tiene un libro muy interesante que tengo acá que se llama La llamada de la tribu, donde va contando, no sé si lo leíste, Sí, pero buen libro. donde va contando cómo ciertas lecturas lo fueron marcando y cambiando. A ver, ¿cuándo a ti te vino la convicción de que eras liberal? Obviamente que no tomándolo esto como una religión ni como una certeza absoluta, pero... nunca hay que tomar nada como una Sí, religión. Yo creo que sí. cuando uno toma esas cosas como religión, renuncia a pensar y ahí hay un problema. La verdad es que es difícil encontrar un momento exacto, porque estos son procesos, pero yo diría que en el colegio siempre me gustó como la cosa política, siempre tuve interés en lo que pasaba en la economía, en la discusión política. En el colegio estábamos en la época pre-plebiscito. Y luego en la universidad siempre me ha llamado la atención los cursos de economía, los de historia de pensamiento económico, algunos cursos como de introducción a la ciencia política que tuve con Óscar Godoy, gran profesor y gran amigo. Y por ahí después me fui metiendo a tomar cursos en el área de ciencia política en la universidad, terminé sacando el magíster. Y ahí como que empecé a mezclar esta idea que a mí siempre me ha gustado y me ha atraído de los mercados, dándome cuenta que era una parte de la historia y que faltaba la otra parte, la parte política. Y por ahí fui entrando, después leyendo varios autores que me marcaron, ¿no? Y generando un convencimiento en realidad que es más bien el de la duda que la certeza, ¿no? Si esa es como, creo que detrás de un liberal hay mucha humildad, ¿no? Hay mucha disposición a escuchar, a dialogar, porque precisamente uno sabe que no se las sabe todas. Y creo que esa es una marca Ahora, importante. tú estudiaste en la Alianza Francesa y estudiaste en Francia. Sí. Hiciste un camino distinto al de los economistas que hemos conocido en Chile, los más referenciales, los más importantes que han ocupado cargos de ministros de Hacienda. A ver, primero que nada, tu contacto con la cultura francesa, ¿tuvo una impronta, qué te dio la cultura francesa? Donde tampoco se ha dado el liberalismo en todo su esplendor, digamos, se ha dado más como la cultura anglosajona, me da la impresión, más que la cultura francesa. Pero, ¿qué te aportó a ti la cultura francesa o el contacto con el pensamiento francés? Bueno, a mí en el colegio me dio, la Alianza Francesa era un colegio, supongo todavía, de mucho rigor, de mucho marco analítico, de saber ordenar los problemas, diagramarlos para poder enfrentarlos. Yo estuve en un intercambio allá en Francia, en Sciences Po, donde hice mi doctorado en economía después, el año 95, si no me equivoco, por ahí. Y bueno, la verdad es que ese sistema que estaba en el colegio estaba presente en la universidad también, ¿no? Uno le daban un ensayo, un tema cualquiera, tenía que ser 2 partes, 2 subpartes, conclusión. Entonces creo que ese rigor analítico, yo reconozco que en el colegio era más bien bueno para los números, era bueno para las matemáticas, para la física, pues también tenía una atracción por las humanidades que mantengo hasta el día de hoy. Teníamos mucha literatura francesa, poesía, en fin, mucho ensayo de escritura, y al final creo que todo eso como que va, sin saber exactamente cómo se va mezclando, va construyendo un todo en la cabeza de uno. Y cuando me fui a hacer mi doctorado, bueno, lo dudé harto, pues estaba irme a Estados Unidos, irme a Francia. Finalmente opté por irme a Francia porque me gustaba esta mezcla de economía con ciencia política. Y estando en Francia estuve a punto también de irme a Chicago. Finalmente me quedé en Francia, decidí quedarme ahí y creo que al final fue una gran decisión. Creo que fue bueno para el país también, ¿eh? No, es No, una broma. En el a ver, sentido no, yo creo que también hay mucho. La Universidad de Chicago, una tremenda universidad, es increíble. Yo creo que de nuevo hay como un mito histórico por los Chicago Boys, pero la verdad es que las grandes universidades norteamericanas son de una complejidad y una sofisticación a la hora de mezclar distintos temas, distintas doctrinas que solo cabe saludar, ¿eh? Pero, en fin,
Yo estuve en Francia, tuve esta buena mezcla de ciencia política con economía. La verdad es que fue un periodo bien extraordinario, que me permitió además leer harto y estudiar harto, más allá del doctorado mismo, de la tesis misma. Y bueno, aquí estoy. Digamos, esa economía que es más economía política, más que como economía sola, da la impresión de que los economistas que hemos tenido en Chile en general, que son muy buenos economistas, nadie pone en duda eso, son más economistas, digamos, ¿ah? Y que la economía, como ciencia autónoma, existe hace poco, como digamos, incluso creo que Cambridge hace 150 años existe la economía como una economía sola, siempre estuvo ligado a la economía política o a la filosofía política, etcétera. ¿Qué hace esta formación en economía política o qué entrega, que no entrega la economía pura y dura, digamos? Que yo sé que es importante, yo sé que es fundamental, sin querer hacer una caricatura, pero hay algo en la formación del que sigue el camino de la economía política que le da una dimensión distinta. A ver, un autor bien admirado en Chile por ciertos sectores, que Friedrich von Hayek, tenía esta frase célebre que dice que el economista que es solo economista no solo es un mal economista, sino que, me atrevo a decir, decía él, es un peligro para la sociedad. Y Hayek es un buen ejemplo de este economista que él era filósofo, historiador, cientista político uno podría decir también, y que al final del día vuelve como a la tradición de cómo parte la economía. La economía se llamaba originalmente economía política, porque busca ser Claro. un pedazo, un instrumental para entender ciertos fenómenos sociales y ponerlos al servicio de la discusión pública, de la discusión política en el sentido amplio. Y yo creo que en esencia esa era así y sigue siendo así. O sea, basta ver la importancia que nosotros le hemos atribuido a los economistas en Chile a la hora de la toma de decisiones. Son un factor tremendamente relevante en la toma de decisiones públicas y naturalmente esas decisiones no pueden nutrirse solo de la mirada estrictamente económica, que es fundamental, pero tiene que venir acompañada de un entendimiento de la sociedad, de los procesos sociales, de los procesos políticos, porque al final del día la economía es una ciencia social, o sea, su objeto de estudio son las personas, es la sociedad, el cómo se relacionan, el cómo reaccionan a determinadas políticas, a determinados incentivos, y la verdad es que para tener respuestas a cómo se generan las políticas y qué resultados van a tener, uno no puede quedarse solo con los modelos, por así decirlo, económicos, econométricos, tiene que tratar de tener una mirada un poquito más amplia e imaginarse cómo esta parte interrelaciona con los otros elementos del sistema. Creo que por ahí va la respuesta. Oye, fíjate que hay un ministro de Hacienda conocido, Aninat, que dijo, hemos sido muy arrogantes. ¿Qué te parece esa afirmación en relación a los economistas? No sé, quizás, no lo sé, probablemente, no sé si la palabra es arrogancia, que a mí me cargan esas palabras. No, yo creo que hubo un periodo quizás en Chile donde los economistas tenían demasiado poder, y siguen teniéndolo, creo yo, pero me parece que a lo que apunta Eduardo Aninat es una economía desprendida de las otras cuestiones que hacen al final del día las políticas públicas. Las políticas públicas obviamente tienen elementos económicos, pero que tienen que tener una mirada también mucho más amplia, no solo en términos de tratar de conectar con otras disciplinas, con otros elementos de la sociedad. Pienso aquí en la sociología, por ejemplo. La sociología me parece que es una palanca fundamental para entender nuestra sociedad y para poder instalar políticas exitosas, sino que también hay una dimensión de temporalidad. Muchas decisiones económicas, me parece a mí, por momentos se pensaban en su impacto inmediato y no se sopesaban bien los elementos de más largo aliento. Puede tener que ver con eso la reflexión. No sé si arrogancia es la palabra, honestamente, pero sí preeminencia en algún sentido de los economistas. No cabe duda que la historia reciente de nuestro país ha tenido bastante de eso. Pero se podría hablar de un reduccionismo economicista, el reducir todo al homus económico, o sea, el ser humano es como una integralidad que reúne varias dimensiones. La dimensión económica es muy importante, pero puede haber o ha habido a veces un cierto reduccionismo economicista. Yo creo que sí, yo creo que sí, no solo es propio de Chile, yo creo que es propio de la disciplina, de la profesión. Hubo un momento en que era bastante así, tengo la sensación, pero eso ha ido cambiando. O sea, cuando tú analizas los currículums de las mejores universidades del mundo afuera, incluyendo la de Chicago, te das cuenta que
ese reduccionismo, esa pura apelación al homo económico, que toma decisiones plenamente informadas, racionales, con un cálculo de costo-beneficio, ha ido cediendo a otros paradigmas. O sea, hace pocos meses atrás tuvo el premio Nobel Richard Thaler, estuve con él, que es uno de los padres y los líderes de la Muy economía interesante, conductual, claro, y que mezcla... junta con psicología, ¿no? Hace un puente ahí una... Exacto, mira, lo que hablábamos con él, fue bien interesante esa conversación, porque en el fondo lo que él hace, de alguna forma, es una reinterpretación moderna, con las herramientas modernas, de lo que está en Adam Smith, de la riqueza de las naciones. Todas esas intuiciones de que el hombre no solamente es frío y calculador, sino que toma otros elementos en consideración, que no es frío y racional todo el tiempo, que por ejemplo tiene aversión al riesgo, que por ejemplo tiene una predilección por el presente versus el futuro. Todos esos elementos que han sido rescatados y analizados con una herramienta, un instrumental más La versión a la sofisticado. pérdida, ¿no? A Claro, perder. claro. Pues, el efecto de dotación, todas estas cosas que integran nuevas disciplinas, están súper contenidas en Adam Smith, que por eso es un economista tan notable, el padre de la economía. O sea, yo siempre digo, ahí está todo, está todo. Es increíble como todo lo que hemos hecho y todo lo que estamos descubriendo hoy día está en Adam Smith. Y es increíble que en alguna facultad de economía, tengo entendido, no se leía o no se estudiaba así derechamente. Bueno, sí, debo decir que cuando yo estudié no lo leímos nunca, lo cual es una tragedia porque es un libro riquísimo, complejísimo, y debiera ser lectura obligatoria no solo para todos los economistas, sino que para todo cientista social, me parece a mí. Pero en fin, creo que hay una vuelta atrás, espero, de poder ir volviendo ese espíritu más, un poquito más amplio, más omnicomprensivo, más abierto de la economía, que sin duda ha hecho aportes notables. O sea, acá tampoco se trata de hacer una crítica burda. Creo que ha habido una construcción de instrumental, de modelos, de herramientas, que ha permitido progresos enormes. Pero al final hay que pensar que la economía es una herramienta para poder tomar decisiones, para poder enfrentar, para poder entender la sociedad, y la sociedad es compleja, los seres humanos somos complejos. Es compleja y una de las características de la historia, del destino humano, del ser humano, es la incertidumbre. Es decir, a veces queremos tener el control de la realidad, pero siempre la realidad nos desborda por algún lado, a nivel individual, colectivo. Y hoy día vivimos tiempos de radical incertidumbre, yo creo que como nunca. Hasta la ciencia tiene más no sé que sé en relación al virus. Me imagino que la economía también. ¿Qué economía sirve o qué pensamiento económico sirve más hoy para navegar en estas aguas de incertidumbre tan radical como la que estamos viviendo en el mundo, digamos? Es bien buena la pregunta y difícil la respuesta, porque la crisis que tenemos hoy día es una crisis súper atípica. Es atípica en primer lugar, es que es de una dimensión, de un calibre que no conocíamos probablemente en los últimos 100 años. Es una crisis además que no es típica en términos de que no es una crisis financiera, no es una crisis económica tradicional, es una crisis que tiene una componente sanitaria muy potente, muy grave, que genera una alteración forzosa de nuestras conductas, de nuestra vida cotidiana, y por esa vía tiene un impacto económico. Entonces las herramientas que tú tomes para poder levantar la economía no son las usuales. Yo creo que acá hay mucho por ir descubriendo, es lo que uno ha ido viendo en los distintos países, ¿no? O sea, acá no es como que, oye, voy a bajar la tasa de interés y hay una reactivación que ocurre, o voy a bajar impuestos o expandir el gasto y la economía se recupera. Hay una primera derivada que tiene que ver con preguntarse cómo funcionamos, cómo operamos con relativa normalidad en este contexto de pandemia, de crisis sanitaria, y a partir de ahí tú recién puedes echar manos como a los instrumentales de fomentar la inversión privada, pública, de apoyar el crédito, en fin. Entonces, creo que es una pregunta súper pertinente, pero que no tiene una respuesta demasiado obvia. Lo que sí puedo decir, y pensando en el caso chileno, es que nosotros somos afortunados y tenemos que agradecerlo y repetirlo una y otra vez, de que producto de años de construcción de institucionalidad, estoy pensando acá no solo en institucionalidad fiscal, nuestra regla fiscal que nos ha permitido tener cuentas fiscales ordenadas, tener
relativamente bajos niveles de deuda, ahorro. Estoy pensando también en tener un banco central completamente autónomo y muy potente, de muy alto nivel, un regulador del mercado financiero, en fin, el seguro de cesantía. Hay un set de elementos institucionales que hoy día nos permiten tener una capacidad de respuesta que ningún país vecino nuestro tiene. Y creo que eso es un llamado primero a valorar algo que hace pocos meses estaba con descrédito. Decíamos, muchos decían acá no se ha hecho nada en 30 años, otros decían hay que gastarse todos los ahorros, ¿ah? Y en estos momentos se ve cuánto valen esos años de buenas políticas. Creo que es un llamado también a reforzar esas políticas, a seguir fortaleciendo nuestra institucionalidad en lugar de debilitándola. Ahora, me imagino que esto es ir como, a ver, tú estás en la sala de máquinas ahí con los capitanes, en un barco en una tormenta, no sé si podríamos describirlo como una tormenta, en un territorio con mucha neblina, digamos, y qué difícil tomar decisiones, qué difícil tomar decisiones sin equivocarse, porque de hecho la mayoría de los gobiernos se han equivocado, casi todos se han equivocado, digamos, nadie tiene fórmula, estoy hablando de la crisis sanitaria, aquí también se cometieron errores, y también se acertó en otras cosas. Imagino que en lo económico debe ser igual. ¿Cómo cruzas eso? ¿Cómo cruzas esas dos dimensiones que tú dices tan distintas? Porque tú hoy día no dependes de temas, como tú dices, específicamente financieros y económicos, sino que son otras variables, que puede venir una segunda pandemia, una tercera. ¿Cómo avanzar así? A ver, yo creo que volvemos al primer punto. Yo creo que acá la palabra clave es prudencia. La virtud de la prudencia acá es fundamental, de forma tal de poder calibrar los distintos elementos que tenemos sobre la mesa y tratar de tomar la decisión más equilibrada, más ponderada posible, lo que obviamente admite márgenes de error inequívocos, ¿no? O sea, estamos con niveles de incertidumbre muy elevados, y eso naturalmente implica que cuando yo mire para atrás, ex post, con toda la información disponible ex post, voy a poder decir, oye, si hubiera tenido toda esa información quizá hubiera actuado distinto, pero acá hay un sentido de urgencia muy relevante, porque esta pandemia la verdad es que golpea con mucha fuerza a millones de chilenos. Entonces está sentido de urgencia que te obliga a tomar decisiones, pero al mismo tiempo uno tiene que tratar de ponderar, de calibrar la mejor información disponible, pero tomar decisiones al fin y al cabo. O sea, creo que lo peor que uno le puede pasar acá es como quedarse en el inmovilismo y no hacer nada, quedarse apanicado e inmovilizado. Creo que eso es lo que nos motiva y nos lleva a actuar en el día a día. Y dicho eso, creo que el correlato de esa prudencia es tratar de mantener la cabeza fría, o sea, es tratar de... Es tan rápido todo y tan fuerte lo que pasa en el día a día, en los distintos ámbitos, y uno ve el sufrimiento de tantas familias, sabemos que hay cosas que no le están llegando, hay acciones que no le están llegando a distintos grupos, hay peticiones que son infinitas por todos lados y todas muy justificadas a veces. Hay herramientas que se proponen desde el mundo político que obedecen a una buena intención, pero la herramienta es fatal. O sea, es un bombardeo de información que si la verdad es que uno se dejara fácilmente impresionar, te llevaría a tomar decisiones mucho más malas o a no tomar decisiones. Entonces yo creo que acá una cuestión muy importante es mantener siempre la cabeza fría, tener como, pese a esta incertidumbre, un plan, tener una mirada con claridad hacia dónde vamos. Creo que eso nosotros hemos tratado de delinearlo bien, al menos yo me siento muy tranquilo y muy confiado de que tenemos un diagnóstico, hemos tenido un diagnóstico claro de lo económico, qué significa esto, el calibre de lo que significa esto. Y creo que cuando uno hace ese ejercicio toma también las decisiones con esta tranquilidad y teniendo siempre a la vista cuáles son sus consecuencias, ¿no? Porque creo que acá la idea es saber, bueno, si yo hago esto tiene esta consecuencia, si no lo hago tiene esta otra, en términos de su impacto social, impacto en las personas. También te lleva a ponderar estos elementos en esta decisión de ágil prudencia, resumámoslo así. ¿Dónde consigues tú esa templanza y esa serenidad? ¿Meditas, horas, haces yoga? ¿Qué es lo que haces para mantener la templanza? Porque eres un ser humano, digamos, que está sometido a una presión y un estrés brutal. O sea, de verdad yo admiro tu capacidad de trabajo, tu capacidad de entrega y de serenidad, digamos.
¿Dónde? ¿De dónde te viene esa fuente? Mira, no oro, no hago yoga. Lamentablemente hace muchos meses que no leo un libro, cosa que era mi pasión antes, no tenía un segundo para hacerlo. Pero yo diría que es en una cierta convicción de tomarse las cosas muy en serio, de calibrar con claridad qué es lo que nos estamos jugando acá. Yo creo que tenemos una crisis, insisto, de un calibre inédito, que dependiendo de lo que uno haga, puede evitar mucho más sufrimiento del que va a ocurrir, sí o sí, el que está ocurriendo en otros países. Me da mucha tranquilidad mis decisiones de apoyarme en equipos, en mucha gente que yo confío. Tengo una forma de trabajar muy horizontal, de dejar hacer, de escuchar mucha información, de hablar con mucha gente, ir tomando nota, ir sopesando, va por acá, va por allá. Lo mismo con mis equipos, con mis asesores. Una cuestión que yo he hecho también, me ha apalancado mucho en grupos externos que yo confío, de personas notables que yo confío. Les digo, oye, quiero que me ayuden a pensar este tema. ¿Me pueden ayudar a pensar el tema laboral? ¿Cómo vamos a abordar la recuperación laboral? Y es notable la generosidad que he encontrado en grupos de académicos que rápidamente arman un dream team de personas que llevan años dedicadas a esto. Y la verdad es que en esta incertidumbre, una forma de tratar de aplacarla es tener información creíble, confiable, lo cual no quiere decir perfecta o exacta, de distintos lados que a mí me permiten ir nutriéndome de esta información y formarme mentalmente un diagnóstico claro, o al menos convincente de hacia dónde va la cosa, y con eso me muevo. Y naturalmente estas decisiones yo no las tomo de forma aislada, las consultamos, las coordinamos como gobierno, con el presidente, con los ministros, porque nuevamente volvemos al punto anterior. Acá no es pura economía, acá yo puedo tener la mejor herramienta económica, pero esto entra en un engranaje que es político, donde las distintas piezas tienen que articularse de buena forma. Y te respondería que entonces así, creo que parte de la calma tiene que ver con apalancarme, reposar en gente de distintos signos, de distintas expertise, de mi más alta confianza, que me van nutriendo de información, de análisis, y yo voy ponderando esos elementos. La caída del PIB, tú me vas a corregir, porque eres el experto, podría alcanzar, dicen, el 7,5, se hicieron otras proyecciones antes. Van a desaparecer un dato, 20% de empresas del Gran Santiago. Son datos que uno recoge como ciudadano nomás, ¿no? 2 millones de personas perdieron su empleo. Hay quienes dicen que Chile se demorará 10 años antes de alcanzar el camino hacia la salida del subdesarrollo, vía del desarrollo, para alcanzar siquiera Portugal y Grecia. O sea, es un retroceso aparentemente inmenso. Es verdad que Chile va a retroceder y va a ser tan pobre como fue en la década del 80, por ejemplo, que uno tiene un recuerdo, yo tengo un recuerdo vivo cuando era niño, digamos. Vamos a retroceder a ese país. ¿Cuál es la verdad con los datos con que disponemos hoy día, digamos? No vamos a retroceder a ese nivel. No hay que olvidar, en los años 80 éramos tremendamente pobres. Teníamos un 50% de pobreza, teníamos un ingreso per cápita que debe haber sido 7 veces menor que el que tenemos hoy día, fácilmente. Entonces no vamos a retroceder ahí, pero vamos a tener un retroceso importante, o sea, vamos a perder varios años. Vamos a tener un aumento de la pobreza importante y vamos a tener un aumento del desempleo muy importante, amén de pérdida de empresas, ¿no es cierto?, de empresas que van a quedar en el camino. Entonces, esta es una crisis muy fuerte, muy fuerte, que lo que nos cabe a nosotros es tratar de aminorar sus efectos hoy día, y sobre todo tratar de aminorar los efectos permanentes que esto deje, porque en lo concreto hoy día, cuando tú tienes una empresa que quiebra, bueno, ahí hay valor que se pierde, hay sueños de un emprendedor que quedan en el camino, y volver a armar eso no es tan rápido ni tan fácil. Lo mismo con un empleo que se pierde, o sea, no es tan simple como decir, oye, ya, rehagamos el contrato laboral, no, eso se demora, hay que unir las puntas, toma tiempo. Entonces, hay en lo de corto plazo un efecto permanente, una fisura, una cicatriz que queda, que hay que minimizar al máximo, de forma tal de en el próximo año y en el mediano plazo esto pueda retomar y volver a resurgir. Pero acá
A mí me asombra por momentos, y puede que esté equivocado, pero es la impresión que tengo a veces, que no se le toma muchas veces el peso a la magnitud de esto, y lo que significa para cientos de miles de chilenos. Esa es la verdad, es un drama ¿Dónde ves tú grande. que no se toma esa magnitud de la crisis? Hay personas que están viendo cosas exacerbadas. ¿En qué lo ves? Yo lo veo en distintos planos, lo veo muchas veces en nuestra discusión pública, que por momentos parece estar en Saturno, Mm. preocupada de cosas banales, de segundo o tercer orden, cuando el tema último que tenemos es este, o sea, es la crisis sanitaria, pero también sus implicancias socioeconómicas que van a ser muy, muy profundas. O sea, creo que si uno le tomara el peso real a eso, sería mucho más fácil lograr acuerdos amplios en torno a que esta es una urgencia nacional en la cual cabe dejar de lado por un ratito al menos Ujú. los personalismos, la pelea chica, la ventaja pequeña, y buscar mucha unidad para generar un plan que nos permita abordar esta crisis, que es de un talante que no conocíamos y que no se puede abordar de manera separada. Esto requiere mucha unidad para salir adelante. Y la verdad que eso depende bastante, cuál sea la velocidad de recuperación, cuál sea la capacidad que vamos a tener como país de volvernos a parar rápido, absorber este desempleo que va a ser muy alto, generar emprendimientos, empresas, a la brevedad, inversión, crecimiento económico al final del día. Creo que en esta suerte de banalidad que muchas veces tiene nuestro debate público, la palabra crecimiento económico, tan vapuleada, tan ninguneada en el pasado, debería tener un lugar central. O sea, acá muchas veces uno entiende el valor de las cosas por su ausencia. Mm. Hoy día, en ausencia de crecimiento, y por el contrario, con una recesión muy importante, esa palabra debería tener un sentido menos desideologizado que lo que ha tenido en el pasado. Va a ser una palanca fundamental. Creo que la futilidad o liviandad del debate también se expresa muchas veces en una suerte de carrera por quién se saca la foto más rápida, Mm. con la propuesta más curiosa, por así decirlo. Y si eso está mal en tiempos normales, creo que está doblemente mal, y es un problema en estos tiempos de emergencia, donde creo que tenemos que tener mucho foco y concentrarnos en lo fundamental que es esto. O sea, hacia acá, digo sinceramente a nosotros, a mí lo personal, lo que me quita el sueño y me motiva a trabajar durísimo, es que estoy plenamente consciente de lo que esto significa para mucha gente. O sea, es duro, 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 duro. Tú dijiste alguna vez, no me caso con cuestiones que estén grabadas en piedra. ¿Hay alguna certeza que se te haya caído en esta crisis, o sea, alguna certeza de que viene de tu formación económica, medidas que tú habrías tomado a lo mejor en una circunstancia de otra manera? No sé, ¿te pusiste más estatista? ¿Te ha pasado algo? ¿Te ha cambiado algo esta crisis? ¿Te ha hecho repensar de repente alguna certeza? O sea, yo he repensado muchas cosas. Creo que una de las cosas que he repensado, ponte tú, lo que no quiere decir que la primera derivada o el primer momento estuviera malo, sino que cambiaron las prioridades. Es post 18 de octubre, yo tenía y tengo el convencimiento que nosotros tenemos que tener una discusión de largo plazo, ¿no? O sea, como de fijar una hoja de ruta, imaginándose y siendo ambicioso respecto a un Chile 2040, en el cual, por lo menos mi imagen, yo sí lo he planteado siempre, me gustan países como Nueva Zelanda, que no están tan lejos en términos de su nivel de desarrollo, pero que son muy notables en términos de oportunidades, en términos de integración, de inclusión, que comparten similitudes con nosotros en el sentido que son fuertes en recursos naturales y no se avergüenzan de ellos. Son países que integran a sus pueblos originarios, que son muy abiertos, competitivos, pro mercado. O sea, me interpreta mucho ese paradigma. Yo sé que hay otros ciertamente, pero creo que es importante ponerse una meta, una estación de llegada y, por así decirlo, ir generando estaciones intermedias. Pero
yo desde que partió esto en marzo, y hay una entrevista por ahí, la tercera, donde lo planteé por vez primera, como que vi muy claramente que esta cuestión iba a ser muy, muy dura. Y eso nos iba a cambiar el equilibrio, nos va a cambiar el eje de la discusión por un rato. O sea, me parece a mí que la primera estación, por así decirlo, va a ser hacerse cargo de esta crisis, que va a generar mucho dolor, dejo de lado lo sanitario, que ya causa demasiada incertidumbre y angustia de todo tipo, pero que a nivel de la pobreza, de los ingresos, del empleo, o sea, es un drama social que nos debiera motivar a todos para ir adelante y sacar esto con todo, con toda la fuerza. Estoy seguro que se puede. Pero eso requiere como ingrediente unidad de objetivo, tener un plan, y por eso es que este acuerdo que logramos con los principales partidos de la oposición y con los partidos oficialistas me parece a mí que es tremendamente relevante porque da una señal en esa dirección. Yo diría que ese es un cambio, no sé si de concepto, pero sí de énfasis o prioridades, dada la magnitud de lo que estamos viendo. Quizás otra cosa que yo he podido ver es que cuando uno está en la posición de tomar decisiones que impacten fuertemente, que muevan o que tengan un impacto en muchas personas, uno tiene que ser súper práctico, súper pragmático. Por supuesto, analizar todos los elementos con la mejor información, pero de nuevo, en crisis como esta uno tiene que moverse con decisión, con información incompleta, vamos corrigiendo, y por eso que hay margen de error, obviamente. Yo creo que cuando uno mira hacia atrás, sin duda que uno podría haber hecho mejor las cosas, en muchos aspectos, pero creo que en lo esencial hemos tomado decisiones correctas en lo económico, y espero que podamos seguir tomándolas, porque esta es una historia que le quedan muchos capítulos. ¿No te ataca de repente el pesimismo? No. De ver la situación, porque tú manejas las crudas cifras. Yo imagino que hoy día un jefe de hogar, porque ser ministro de Hacienda es como ser jefe, el jefe de hogar que maneja la billetera, o la jefa de hogar, que maneja la billetera de su casa, maneja la billetera del ministerio, sabe lo que va a faltar, sabe lo que le queda, sabe lo que puede gastar, sabe la verdad, digamos, de la cruda y rugosa realidad, como diría Rimbaud. Es curioso lo que voy a decir, pero justamente consciente de la cruda realidad, como que lo que surge es más bien un optimismo. Parece contradictorio, ¿no? Sí. Porque tienes que explicarlo bien. Cuando uno Sí. uno sabe dónde está parado, Uh-huh. la verdad es que uno es capaz de, creo, de calibrar cuáles son los escenarios y cuáles son las opciones de salida. Este año va a ser malísimo, va a ser horrible. Pero creo que por un lado hemos ido tomando en lo económico las medidas correctas. Creo que además el plan que tenemos consensuado con los principales partidos de oposición, que estoy seguro que lo vamos a cumplir y honrar, es un plan potente, robusto, que aumenta esa dirección correcta y que por lo tanto da una luz de esperanza de que vamos a salir de esta crisis bien parados. Yo no tengo duda de eso. En ese sentido soy optimista, pero soy realistamente optimista, o sea, no me paso películas. Tengo claro cuáles van a ser los costos, cuáles van a ser los dolores, que van a ser no pocos, van a ser bien fuertes, pero soy optimista en el sentido que tengo y me creo completamente el diagnóstico que tenemos de cómo ir hacia adelante en esto. Ahora, eso no depende, y eso es quizás la parte de incertidumbre que es más complicada, que evidentemente eso no depende solo de uno como gobierno. Por eso insisto que la idea acá de buscar un plan compartido, una mirada compartida, dada la magnitud de esta crisis, es fundamental. A mí, de hecho, creo que las cosas más complicadas de este cargo no son solamente los diagnósticos de lo que uno debiera hacer o no hacer, sino que es su conjunción con la discusión política, que por momentos se desordena muchísimo. Es cierto que con todo el Congreso, y yo le saco el sombrero en esto, ha aprobado todos los proyectos, pero también es cierto que uno ve desorden en muchos aspectos, en mociones que se plantean, muchas de ellas que son inconstitucionales, y parece como dar lo mismo, en circunstancias que es un hecho gravísimo, porque al final si uno no es capaz de adherir a las reglas fundamentales que nos hemos dado, es bien difícil que uno pueda marcar un rumbo y salir adelante. Pero con todo yo soy súper optimista de que
de que vamos a lograr esos acuerdos y vamos a lograr salir adelante. Hay unos que han hablado que estamos viviendo en Chile una sindemia, epidemia sanitaria, crisis económica, producto de eso, pero que ya veníamos de una crisis política institucional de envergadura, crisis de confianza en las instituciones, en la clase política, en los empresarios, etcétera, 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 malestar, descontento. Uno podría pensar que el resultado de esta crisis va a ser la combustión para que esa otra crisis se amplifique más. ¿Cómo lo ves tú? Yo estoy en desacuerdo con esa idea, por lo que te decía antes. Creo que acá, por lo menos para mí, y estoy seguro que eso va a ir siendo cada vez más claro para el país todo, acá vamos a tener un cambio de equilibrio, desde el punto en que estábamos, pongamos el 17 de octubre, al que vamos a estar en el punto de salida, pongámosle el 17 de octubre de este año. Claro. O sea, se movió el eje completo y vamos a tener una prioridad urgente, que quien no la vea, me parece, cometería una tremenda irresponsabilidad de poder ir en apoyo de esos cientos de miles de familias que van a estar sin pega, de esos emprendedores cuya empresa quedó en el camino. Y si nosotros no somos capaces de hacernos cargo de eso que es tan obvio, tan básico, la verdad es que no estaremos entendiendo nada. Y yo estoy seguro que desde el mundo político y desde el mundo social va a haber una comprensión de ese nuevo equilibrio, porque va a ser una necesidad social urgente, un drama para muchos chilenos que va a ser fundamental abordar y abordar con mucha unidad. Dicho de otra manera, creo que pretender que ese 17 de octubre de este año va a tener los mismos fundamentos que el 17 de octubre del año pasado, quien crea eso creo que está cometiendo un error. O sea, creo que acá vamos a tener una necesidad muy, muy urgente de poder levantar al país. Estoy seguro que lo podemos lograr. Y luego tendremos que seguir abordando, y por favor que no se entienda que lo estoy dejando de lado, esa discusión más larga, esa hoja de ruta que es necesaria, que es fundamental tenerlo. Pero la primera estación se llama recuperación económica, recuperación del empleo, apoyo a los ingresos de las familias, volver a levantarse, volver a salir adelante. Creo que no hay dos lecturas sobre eso, y quien quiera darle una utilización política a ese dolor, creo que estaría siendo muy irresponsable. Creo que la responsabilidad republicana en este minuto es la que manda, y tenemos que ponernos todos detrás de este objetivo común que es salir adelante. Tú escribiste una columna, ministro, usted escribió una columna en el Mercurio sobre, en ese momento era decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, pero tiene algo de esta columna como que adelantó lo que iba a venir después. Leo un pedacito, dice: en sus ensayos, Montaigne, Michel de Montaigne, el escritor francés, elevó la conversación a la categoría de arte, calificándolo como el más fructífero y natural ejercicio de nuestro espíritu. Un ejercicio recíproco que enseña y ejercita al mismo tiempo, pero que requiere de orden, del respeto de ciertas formas. La tendencia a la polarización de nuestro debate público en los últimos años es reflejo de un deterioro de ese plano. Bueno, usted tuvo que llegar a un acuerdo, que me imagino que es fruto de muchas conversaciones. Hablemos primero de la importancia de la conversación en la vida, en la política, en todo, digamos. ¿Cuán importante es la conversación? ¿Qué papel cumple dentro de una sociedad? Claro, es la clave de todo. Es la clave de todo. O sea, quien renuncia a conversar, renuncia a pensar al final del día. Quien renuncia a conversar tiene una actitud de fatal arrogancia, de pretender que tiene la verdad y que esa verdad es tan fuerte, es tan robusta, que es incapaz de ser sometida al escrutinio del debate público. Quien se niega a conversar se basa en un prejuicio, en un juicio previo. Y creo que todas esas son muestras de estupidez al final del día. Los prejuicios, la arrogancia máxima, sentirse dueños de la verdad, ¿qué cosa pueden ser sino muestras de perfecta estupidez? Y por lo tanto la conversación es no solo lo que nos hace seres humanos, en nuestro día a día, en la mesa, con la familia, pero también en política es la clave de todo, porque implica que las legítimas posturas, las legítimas reivindicaciones que cada cual tenga, las legítimas
verdades parciales que cada cual reivindique y que defiende con firmeza, puedan ser fruto de un escrutinio, de un debate, de un diálogo, de un acuerdo. ¿Ah? Palabra tan ninguneada, Tan denostada. tan denostada, Sí. tan minimizada, cuando el acuerdo es la esencia de la política. O sea, quien no entienda que el acuerdo es la esencia de la política, me parece a mí que no entiende qué es lo que es la política. Porque si no, la política se haría unilateralmente, o se haría a punta de golpes y de violencia. El acuerdo es la esencia de la política, de la reivindicación civilizatoria, de cómo las distintas posturas se encuentran. Y creo que efectivamente hemos en los últimos años tenido un clima de polarización donde el nivel del debate ha decaído con mucha fuerza. Lo que tienden a primar, creo yo, son posturas rígidas, muchas veces ancladas en el eslogan que no es otra cosa que el prejuicio, o sea, o la negación de pensar. Un eslogan es eso. Esa arrogancia de la que usted habla se ve en un sector de la izquierda y también en un sector de la derecha. Habían ciertos temas que no se podían tocar, que eran intocables durante años, que no se podían ni siquiera discutir, eran casi como dogmas, estoy hablando en la derecha. Y ahora hay ciertos temas en la izquierda que tampoco se pueden tocar, o sea, estamos como entre dos arrogancias, diría yo, ¿no? Claro, bueno, esto no es patrimonio de un sector político. Yo diría que, si no, o sea, la polarización tiene que ver con que haya dos polos, ¿no? Al menos. Pero hay una renuncia a la discusión pública con más altura, con argumentos. Creo que muchas de las discusiones se basan en prejuicios, en eslóganes, cuando no en peticiones de principio que son indesmontables por la contraparte. Vemos también cómo y esto es lo más terrible, creo yo, o sea, la discusión incluso a veces olvida los argumentos y se centra en la persona, descalificando a la persona, que ya si lo otro es estúpido... Argumentación ad hominem, ¿no? Ad hominem, eso claro. ya, pero la muestra de brutalidad máxima, o sea, ya no puede haber nada más despreciable que esa práctica, me parece a mí. Sí, yo creo que volver a cultivar la conversación, que no tiene por qué ser estar de acuerdo en todo, ¿no? Sí, por favor, que no se entienda mal, pero es defender con fuerza su argumento y estar abierto a que, mira, tú puedes tener la razón, al menos parcialmente, y yo puedo estar equivocado parcialmente, y si no así, por último, en esa discusión, este es un punto muy bonito que siempre se reivindica a Mill en On Liberty, en De la Libertad, ¿no? Que esta idea que, aun cuando mi postura sea la que se imponga, sale fortalecida porque yo tuve que ofrecerte argumentos para defenderla, entonces sale más robustecida. O sea, hay muy buenas razones para poder conversar y deliberar bien en política. Yo no quiero decir que toda la discusión política sea de bajo nivel, me ha tocado participar en muchas de muy buen nivel, y de hecho la del acuerdo que conversábamos es una de ellas, pero vemos mucha ligereza, mucha polarización muchas veces, y creo que eso le hace un tremendo mal al país, honestamente. ¿Cómo fueron estas conversaciones, antes de conversar sobre el acuerdo? ¿Cómo fueron las conversaciones? ¿Fueron difíciles? ¿Cómo fue el diálogo? Así, ¿con qué se encontró en este conversatorio? Tuve que conversar con un grupo de economistas importantes, tengo entendido que incorporó a varios que no estaban. ¿Cuál fue el origen? ¿Cuál es la historia de este acuerdo? Y se lo quiero pedir que lo explique con harta claridad, porque una columna que encontré muy buena de Pablo Ortúzar dice que uno de los errores de este gobierno ha sido lo mal que comunica o explica pedagógicamente, a usted lo excluye, lo coloca como de los pocos ministros que ha sabido comunicar sus cosas, la mala pedagogía política que hace, digamos, de no explicar con peras y con manzanas, como partiendo de la base que toda la población ya entiende de antes lo que los expertos ya saben. No sé si está de acuerdo con ese diagnóstico, y que ha faltado pedagogía, ha faltado capacidad de transmitir al resto de la población. Pues estoy de acuerdo, si hacemos una encuesta hoy día, mucha gente no tiene mucha idea de la envergadura de este acuerdo, lo que hay detrás. O sea, no sé, tengo esa sensación, y por eso quiero que aproveche la oportunidad después de explicarlo con peras y manzanas. Tengo la misma sensación, pero... Sí. A ver, la historia es una historia que parte, la verdad, antes de las negociaciones. Esto era una discusión que habíamos tenido más de una vez con el presidente. Habíamos tenido encuentros con varios economistas, incluyendo los del grupo del Colegio Médico, en un esquema de que ellos presentaran su visión de la economía internacional, de la chilena, pero obviamente ahí había una discusión que estaba establecida, que era regular,
Es una buena iniciativa esa del Colegio Médico, hay que reconocerlo que fue una buenísima, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Lo que yo quiero transmitir como punto de partida es que no es que el presidente Piñera, creo que lo del Colegio Médico salió un día sábado y el lunes el presidente Piñera hace el anuncio, este llamado, esta invitación al diálogo. No es que sea una reacción así como en 48 horas al documento. La verdad es que era un proceso que se venía discutiendo de antes y creo que el Colegio Médico lo que hace es acelerar ese proceso, es abrir una ventana de oportunidad política para decir, oye, acá hay un marco al que a nuestro juicio le faltaba una pata importante, que era la reactivación, la recuperación económica y la del empleo. Ellos ponían el acento más bien en el paraguas fiscal, en los ingresos de emergencia, pero era mudo respecto a la recuperación económica, que era algo que nosotros veníamos trabajando en el gobierno. Dijimos, bueno, acá hay una buena oportunidad de entablar un diálogo. El presidente hace este llamado, y no solo hace el llamado, sino que lo sitúa en un eje bien, en un marco bien específico, que era el marco fiscal, la recuperación económica y del empleo y la protección de los ingresos de las familias chilenas, particularmente en la emergencia. Yo creo que eso fue un acierto porque permite ordenar la discusión. Y ahí entramos a la conversación con los partidos políticos con la Comisión de Hacienda ampliada, con la que me tocó trabajar. En paralelo yo convoqué a este grupo de economistas que incluía los del Colegio Médico, más otros más, con plazos fijos, se armaron grupos, trabajaron de lo lindo, realmente hasta muy tarde, en un gesto maravilloso. Yo les agradezco, increíble lo que hicieron, hasta muy tarde. Yo me tocó participar en varias reuniones con ellos, trabajo magnífico, muy pensando en Chile. Y lograron un acuerdo ellos, entonces nos dejaron la pelota a nosotros. Difícil, porque si ellos, que eran 16, de distintas tendencias políticas, estaba Claudia Sangüesa, del Frente Amplio, ¿no es cierto?, Juan Andrés Fonteno, Bettina Hort, Libertad y Desarrollo, y todo el espectro, lograron un acuerdo. Bueno, la verdad es que nosotros teníamos que ponernos de acuerdo. Y esas conversaciones con los senadores de la Comisión de Hacienda, más el diputado de la Comisión de Hacienda de la Cámara, fue muy rica. Fue muy rica porque... Se ríe, debe tener recuerdos que no puede contar seguramente aquí, ¿no es cierto? Detalles sabrosos de esas conversaciones. Es que estuvo entretenida, más que entretenida, estuvo de alto nivel. Diría yo que a mí lo que más me queda de esa discusión que duró 2 semanas, todo el día hasta tarde, es que yo percibí en todos los integrantes del Senado, más José Miguel Ortiz de la Cámara por Hacienda, un profundo sentido republicano y una comprensión profunda de lo que yo te decía antes, el momento histórico que estamos viviendo en esta crisis que es histórica. O sea, eso estaba clarísimo sobre la mesa, que acá estábamos enfrentando una cuestión que nos tocó, que es de un calibre que a nadie nunca le había tocado, y que acá había que anteponer el interés del país y tener un sentido republicano profundo por sobre nuestras diferencias. Hubo momentos tensos, hubo momentos de golpear la mesa, naturalmente, pero lo fundamental es que se logró un acuerdo, y ese acuerdo tiene valor no solo por lo que está contenido en las medidas, sino que también porque yo creo que entrega una luz de esperanza muy valiosa para la ciudadanía de que tenemos la posibilidad de generar acuerdos. No te digo que en todo, ni en las cosas, aquí no entra toda la discusión de largo plazo que hablamos antes, este es un plan de emergencia. Pero es interesante ver qué significa la cocinería en el buen sentido de la palabra, porque siempre se habla de la cocinería política, ¿no? Pero cocinar un acuerdo requiere un arte, ¿no es cierto? Y requiere juntar a veces visiones que pueden estar contrapuestas. ¿Cuán contrapuestas estaban? ¿Habían 2 visiones económicas, 2 miradas de la crisis? ¿Cuáles eran? Si uno tuviera que ser pedagógico y explicarlas. 2 miradas para abordar la crisis con una sensibilidad, imagino, más de centro-izquierda y otra más de centro-derecha. ¿Y cómo llegan a acercarse y juntarse finalmente? Yo diría que por el lado de los partidos de oposición, el principal foco de interés eran los ingresos de emergencia, el ingreso familiar de emergencia básicamente, su monto, su cobertura. Por supuesto, nosotros también teníamos preocupación e interés ahí, pero a nosotros nos interesaba mucho la parte de recuperación económica y del empleo. Y ahí hay medidas que, claro, para alguien de izquierda uno entiende, no son obvias. O cuando usted plantea rebajas tributarias transitorias para apoyar a las pymes, para apoyar la inversión, no algo que sea natural, ¿no es cierto?
y por lo tanto, como en todo acuerdo, aquí hubo mucho de cesión, de generosidad, de desprenderse de ciertos elementos inmutables en aras de construir este acuerdo, y es lo que se construyó. Entonces, al final, creo que todos cedimos en algún aspecto. Eso es lo que hace un acuerdo en que las partes no ceden, no puede ser un acuerdo. Y yo creo que al final del día tenemos un plan que es robusto, no solo en la emergencia, que es lo que está hoy día como prioritario y es lo que corresponde, sino que en la recuperación económica mañana y del empleo, que al final es la fuente permanente de ingresos a las familias chilenas. O sea, quien no vea eso, quiere decir que no está entendiendo la magnitud del problema, porque nadie puede pretender que las familias vivan a punta de ingresos de emergencia. Eso no aguanta, eso permite navegar 2, 3, 4 meses, pero nadie puede pretender que eso sea una solución permanente, porque al final del día la plata, ¿no es cierto?, sale de alguna parte. Por de pronto la plata fiscal se ha caído como piano, por la misma razón que la economía se ha caído como piano, y es fundamental recuperar la economía y recuperar el empleo, porque esa es la fuente permanente de ingresos. Cuando uno lo entiende así, creo que es mucho más fácil avanzar, y me parece a mí que eso fue lo que pasó acá. Y además, los economistas jugaron un rol muy relevante, ¿ya? Y eso fue bastante estratégico, porque, insisto, el hecho que 16 distinguidísimos economistas de distinto color político hayan sido capaces de ponerse de acuerdo y lleguen un día miércoles, cuando nosotros como Ejecutivo habíamos lanzado nuestra primera propuesta y la oposición estaba en el otro lado, llega una propuesta de economistas respetados, presentado en sede republicana en el Congreso, que buscaba, que de alguna manera presentaba un punto de encuentro. Creo que fue bien clave y fue importante que haya sido planteado así desde un inicio, porque permite destrabar. ¿Es más fácil poner de acuerdo a los economistas que a los políticos? Yo pensaba que no, pues, pero fue así, fue así, fue muy bonito. Lo que ellos hicieron, se sacaron la mugre, pusieron todo su talento y se pusieron de acuerdo y entendieron todo la importancia que su trabajo iba a tener, porque ellos sabían que si bien su recomendación no era vinculante, ellos sabían que iba a tener peso en la discusión política final, y finalmente es lo que pasó. Si hubiera que resumir así, con pera y manzana, ¿cuáles son los puntos más importantes de este acuerdo que la gente tiene que saber y que a lo mejor no sabe ahora? No lo tiene claro, tiene confusión, que hay unos bonos, que hay esto, pero... Sí, a ver, yo diría, lo primero... Ordenando. Lo primero es que le pone orden a la discusión económica los próximos 2 años en lo fiscal, que es lo que se genera acá. Un fondo de hasta 12.000 millones de dólares. Yo sé que para muchas personas esta es una cifra que es como inconmensurable, pero es harto dinero, ¿no es cierto?, son 5 puntos del Producto Interno Bruto de Chile, pero en una lógica de 2 años. Y esto es importante porque habíamos asistido a un debate si había que gastarse o no toda la plata ahora. Yo personalmente siempre dije, eso es una mala idea. Y esto que hemos hecho refrenda aquello que nosotros sostuvimos, en el sentido que acá estos 12.000 millones no son para gastárselos mañana, son para gastárselos, ¿no es cierto?, en un horizonte de 2 años. Este fondo, hasta 12.000 millones, nos va a acompañar durante 2 años, en primer lugar, en la emergencia, en el ingreso familiar de emergencia, en apoyar los ingresos de emergencia de las familias que no pueden generar ingresos porque tienen que quedarse en su casa para no exponerse ni exponer al resto por la pandemia. Eso es como un primer eje del acuerdo. Y el segundo gran eje es la recuperación, porque cuando lo peor de la pandemia haya quedado atrás, tenemos que recuperar la economía, tenemos que recuperar el empleo, y ahí habrá una palanca potente de inversión pública con cargos todos a este fondo, habrán incentivos para la inversión privada, ¿no es cierto?, que también significan menores ingresos para el fisco en el corto plazo y por lo tanto entran en este fondo. Habrá apoyo a las pymes, habrá apoyos al empleo, subsidios muy importantes para la contratación de trabajadores, que es lo que va a hacer falta. Esa va a ser una fuente permanente de ingresos. Y todo esto al alero de un marco fiscal de estos hasta 12.000 millones de dólares, pero también con una cuestión bien central, que es el compromiso también de ordenar la casa una vez terminados estos 24 meses, porque tú lo decías bien, si la economía, lo que a mí me toca manejar, no es distinto que lo que cualquier persona hace en su casa. Hoy día estamos enfrentando una situación extraordinaria que requiere gastos extraordinarios y vamos a tener que gastar mucho más de lo que estamos recibiendo. Para ponerlo en simple, hoy día vamos a gastar 150 y estamos recibiendo 100. Eso para ponerlo en términos de una familia. Pero ninguna familia
es capaz de sostener eso para siempre, todos lo sabemos. Esos 50 hay que financiarlos con deuda, con el chanchito, es lo que estamos haciendo, pero no es una solución permanente. Por lo tanto, acto seguido va a haber que ordenar esto, va a haber que estabilizar estas cuentas fiscales de forma tal de darle sostenibilidad a el gasto público los años que siguen, los programas sociales los años que siguen, y eso es importante. Y creo que la última pieza importante que a nosotros nos interesaba que quedara en el acuerdo, y esto tan obvio lo que voy a decir, ¿no? Es que en esta emergencia, al igual que en cualquier familia, las prioridades de gasto cambian. O sea, acá hay un equilibrio nuevo, como yo decía, que obliga a poner mucho énfasis en las prioridades sociales, en apoyar el empleo, en apoyar la recuperación, en apoyar los ingresos. Y si eso es así, la verdad es que no se entiende que uno el presupuesto lo siga operando, lo siga dividiendo como si fuera un año normal. Acá va a haber que repriorizar, que es lo que hace cualquier familia. ¿Qué significa repriorizar? No es achicar el presupuesto, sino que dado un presupuesto, es decir, mire, la verdad es que tenemos una necesidad de primer orden que esta y una de segundo orden que es esta otra, por lo tanto voy a sacar algo de recursos de acá para ponerlos acá. Creo que eso hace sentido y algo que nosotros nos preocupamos también de que estuviera al menos apoyado como idea, porque es lo que estamos trabajando en el Ministerio. Ahora, todo esto en un escenario de que vamos a salir de esta pandemia, supone que de esto se sale, pero es una pandemia en la que no conocemos bien su deriva. Puede haber segunda oleada, tercera oleada, todavía tenemos recibiendo señales contradictorias de los países que recién están entrando a la normalidad. ¿Esos elementos entran en el análisis o son imponderables y no se toman en cuenta en posibles escenarios? No, entran absolutamente, tú lo dijiste bien delante, o sea, acá seguimos teniendo altos grados de incertidumbre, pero ante la incertidumbre uno tiene dos opciones. O se queda paralizado y no hace nada, que creo que es la peor manera de afrontar la incertidumbre, o toma decisiones con la mejor información disponible, que no va a ser información completa, que obviamente va a llevar errores, eso tengámoslo claro, pero hay que moverse hacia adelante, hay que avanzar y no quedarse paralizado. Eso es lo que estamos haciendo y creo que este acuerdo contribuye a aquello porque nos da un horizonte de 24 meses. No sabemos qué es lo que va a pasar en los 24 meses, pero sabemos que tenemos este fondo. Sabemos cuáles son los énfasis, hoy día son los ingresos de emergencia para que las familias que están en casa puedan tener el sustento y no se muevan de ahí, pero en pocos meses más vamos a tener que ponerle con mucha fuerza recursos, ¿no es cierto?, incentivos, políticas a la recuperación económica, sin la cual todo el resto, la verdad es que es imaginación, es música, insisto, esa es la fuente permanente de los ingresos de las familias y vamos a tener... Yo quiero insistir en esto, o sea, vamos a tener mucho dolor, mucha gente allá abajo, ¿no? Entonces esto para mí es prioritario, o sea, es como la prioridad 1, 2, 3, 4, 5, es lo que debiera convocarnos a todos, a mí por lo menos lo que me quita el sueño, porque es de verdad muy dramático, o sea, ya alguien que pierde el trabajo, ya es un drama no tener ingreso, hay un tema de dignidad detrás. Y estar confinado y no poder salir de la casa, o sea, una situación de estrés emocional. Claro, esta mezcla como de estar en el túnel, ¿no? O sea, como en un momento donde estás en la parte más mala de la pandemia, estás sin ingreso y como que no ves futuro. Creo que lo que debiera convocarnos a todos es dar una luz, o sea, es dar una iluminación de un camino posible, porque esa luz es lo que le permite a las personas, a todas, hacer planes. Si al final uno tiene, creo que la política pública debería hacerse acá pensando en que las personas, las familias puedan volver a hacer planes, a volver a proyectarse. Cuando eso ocurre quiere decir que están viendo adelante, están viendo futuro. Creo que eso debería convocarnos y eso pasa con mucha fuerza por las medidas de recuperación económica, del empleo, pero también por las señales de unidad. Por eso yo insisto, este acuerdo tiene valor no solo en los elementos que están adentro, sino que también lo que significa políticamente como señal, como emblema, como luz. Creo que marca un camino de que los acuerdos son posibles y yo estoy convencido que esta crisis solo podemos enfrentarla con acuerdos, con división estaremos en problemas. Ministro, ¿no es la oportunidad de una crisis tan grande que pone en cuestión todo y que obliga a repensarlo todo para corregir aquellos aspectos del mismo modelo? Algunos hablan de
hacer un capitalismo distinto. Usted hablaba del ejemplo de Nueva Zelanda, a lo mejor, ¿cuál era nuestro capitalismo o qué tipo de mercado teníamos en Chile? Que tenía errores, tenía defectos, tenía algunas cosas que incluso lo hemos comentado otras veces aquí en el programa, el propio Adam Smith se revolcaría en la tumba, ¿no? Colusiones, abusos, etcétera. Por otro lado, teníamos un escenario previo al COVID en que el tema era el cambio climático, o sea, que es un evento en el que ya estamos, no es algo que venga después. No sé si es un tema si a usted le interesa o no. No es el momento a lo mejor de hacer correcciones profundas, pero prudentes, entiendo, de aprovechar ahora con esta crisis, digamos, pensar en corregir el Estado. Yo sé que es un tema que a usted le importa mucho, digamos, la gestión del Estado tiene que ser un Estado, me imagino, mucho más eficiente de lo que era ahora, antes, digamos, pero también el mercado, que también tiene distorsiones y tiene desequilibrio. Yo creo que esos cambios hay que hacerlo, Son reformas eso, son ¿no? reformas, pero me parece erróneo asociarlas con el COVID. O sea, el COVID es un choque exógeno, un meteorito que viene a remover todo y a generar potentes efectos, no solo sanitarios, sino que económicos y sociales. Pero no me parece que de ahí se siga, siendo deseable, yo concuerdo y podemos abordar en eso, este tipo de cambios de modelos. Yo he escuchado mucho esta tesis como que esto demuestra que el capitalismo... ¿Qué No, tiene? yo no estoy diciendo Sí, eso. sí. No, No, pero yo escucho, no, yo sí, sé que tú no estás diciendo eso, pero es que sí, lo he sí. escuchado. ¿Qué tiene que ver, digamos? Son cosas distintas. Ahora, yo creo que en lo inmediato tenemos un deber moral y urgente de reaccionar con rapidez para ir en apoyo de las personas que perdieron su trabajo, para recuperar la actividad. Esa es la primera deriva y no nos perdamos ahí. Y creo que eso debiera llevar naturalmente a una reflexión deseable que estaba antes, que está ahora y tiene que estar después, respecto a cómo tenemos mercados más competitivos, obvio. ¿Ah? Sí, o sea, quienes creemos en el mercado, creemos en mercados competitivos, ¿ah? O sea, de cancha pareja, no de no de juegos con cartas marcadas. Creo que todo lo que sea avanzar en competencia no solo es bueno desde el punto de vista de la eficiencia económica, sino que es bueno desde una mirada que es fundamental, que es la legitimidad del mercado, es que la gente, las personas, confíen en el mercado, porque el mercado es una institución que tiene tremendo valor. O sea, hoy día lo vemos, cuando tenemos los mercados parados, porque estamos confinados, nos damos cuenta en la ausencia de ellos de cuán relevantes son para nosotros. ¿Ah? Solo valoramos las cosas cuando no las tenemos muchas veces. Entonces yo creo que hay que avanzar en esa dirección, pero eso hay que hacerlo siempre, es deseable per se y no necesariamente como producto de la crisis sanitaria. Hay que avanzar en medidas que atenúen los efectos del cambio climático, sin duda. O sea, yo creo, por ejemplo, a ¿Qué propósito... reflexión tiene usted o a ver, desde el punto de vista de la economía o del pensamiento económico, la economía política, el tema del cambio climático? ¿Qué reflexiones interesantes hay en el aire o referente o alguien que haya pensado esto y que a usted le parezca interesante relevar? Me tocó leí un libro antes de ser ministro que me pareció extraordinario, de un filósofo, se llama John Broome, que tiene la cátedra de filosofía moral en Oxford, y es interesante porque él a la base es doctor en economía del MIT. ¿Ya? Entonces es como una especie de Adam Smith moderno, creo yo. ¿Ya? Y hace toda una reflexión sobre la moralidad del cambio climático. En realidad lo mira del lado moral y no solo económico. Me pareció muy potente. Hay varias reflexiones interesantes, pero ponte tú una que, y por ahí llega ese libro, con recomendación de un amigo mío, filósofo, al que agradezco, Daniel Lowe. Pero yo tenía la pregunta de, en la lógica de costo-beneficio, tú dices, bueno, ¿cuánto costo asumo yo hoy en aras de evitarle un costo a las generaciones de mañana? ¿No? Y uno podrá meterlo en la calculadora y decir, ¿sabes qué? Llego hasta aquí nomás. Pero eso tiene un problema moral bien profundo, naturalmente, ¿no es cierto? Que yo estoy pensando con una tasa de descuento que es la mía, la de la generación actual, y a uno le encantaría hacer el ejercicio al revés. Si yo fuera la generación de mañana, es replicar la pregunta desde ese lado. Entonces, al final, creo que la discusión del cambio climático sin duda tiene un elemento económico, pero tiene una discusión profundamente moral. Y a mí esa es la clave en la que me gusta pensarla. Tiene una cuestión de justicia intergeneracional, y eso creo que nos debe llevar a todos a tomarnos muy en serio este tema, que fue además
negado hasta hace poco, todavía hay gobernantes que lo ponen en duda, creo que es un hecho evidente, que tiene enormes consecuencias sociales sobre las generaciones hoy día, pero también sobre las de mañana. Y por lo tanto ese camino en el que además Chile tiene ventajas comparativas en muchos temas, naturalmente que hay que abordarlo con fuerza, con mucha fuerza. Pero esas son discusiones per se deseables, son de mediano a largo plazo. Pero yo quiero invitar a que no nos perdamos que el imperativo de corto plazo va a ser salir del hoyo y que nos va a dejar esta crisis. Eso no lo olvidemos. O sea, uno podrá buscar cómo agilizar todos aquellos proyectos que estén en relación con estos temas, sin duda, eso hay que hacerlo. Pero no tenemos la posibilidad de ponernos a pensar 3 años en cómo vamos a hacer las grandes cosas, ¿no es cierto?, para enfrentar estos temas de largo plazo a costa de no dar una solución rápida, efectiva a mucha gente que lo va a estar pasando mal. Entonces creo que son discusiones muy relevantes, pero me parece que imputárselas al COVID como condición necesaria para abordarla, creo que pierde una parte de la reflexión, que es la relevancia de salir rápido de esto, porque, insisto, mucha gente lo está pasando muy mal. Usted decía, ministro, que en relación al resto de Latinoamérica, esta epidemia del COVID nos hizo ver que no estábamos tan mal como creíamos o como algunos creían que estábamos, digamos, ¿no? Una imagen más bien caricaturesca diciendo que los 30 años no eran 30 pesos, sino que fueron 30 años, pero algo había en esa demanda, algo había legítimo también en esa demanda manifestada quizá en una consigna simplista, ¿no? ¿Qué es lo que nos diferencia de Latinoamérica que usted cree que es sustantivamente distinto y qué va a ser la diferencia en la salida de esta crisis? Si nos comparamos, por ejemplo, con Argentina, si nos comparamos, ¿con quién nos podemos comparar? Si es que nos podemos comparar. Para darnos cuenta de lo que tenemos, porque cuesta darse cuenta de lo que uno tiene. Bueno, uno se da cuenta cuando lo pierde, pero también cuando se compara, digamos. A veces es bueno mirar el jardín de al lado y después mirar de nuevo el propio jardín, ¿no? Nuestra diferencia está en nuestras instituciones. Las instituciones son reglas de comportamiento para los distintos actores. Yo hablaba recién de la regla fiscal, esa es una institución. El tener un banco central autónomo también es una institución. El tener un fondo seguro de cesantía de 12.000 millones de dólares, creado por el presidente Lago, el expresidente Lago, también es una institución. El tener reglas de mercado, supervisión, son instituciones. Y a muchos le parecerán insuficientes, que no se ha hecho nada. Algunos las miran con desdén incluso. Pero cualquier mirada objetiva debiera entender que eso marca una tremenda diferencia respecto a la región, al menos. Y digo objetiva porque hay distintos estudios que miden la calidad institucional en distintos frentes, en distintos ámbitos. Y con todos los problemas que vamos a tener, en términos comparativos, nosotros tenemos un andamiaje institucional muy superior al resto. E insisto, estas instituciones no son otra cosa que reglas. Y por eso que el respeto de estas reglas es crucial. Ahí se juega todo. Cuando uno empieza a romper estas reglas en un área, es rápido saltarse a romperlas en otra, y en otra, y en otra, y en otra. Y ahí usted después tiene el colapso institucional que el que ha caracterizado a muchos países de la región, que caracteriza a varios países de la región, y que los tiene sin ninguna posibilidad de reaccionar ni de actuar. Entonces, yo insisto, acá es fundamental el respeto a las reglas. Hemos construido reglas que vale la pena valorar, por supuesto siempre son sujetas de escrutinio, de crítica, pero hay que ponerlas en su real dimensión y seguir robusteciendo la institucionalidad. Creo que si hay una lección de Chile en esta crisis, es que tener reglas, tener instituciones, es lo que te permite tener una suerte de seguro para enfrentar colapsos, eventos de cola como este, y por lo mismo cabe fortalecer y resguardarla para enfrentar futuros eventos de cola. Por ahí usted dijo que la historia, la sociología, algo lo comentamos, la filosofía y el arte tienen mucho que aportarnos con su estudio y mirada al Chile actual. Me imagino que sigue sosteniendo a pesar de la emergencia, yo sé que hay emergencia, pero la importancia de la cultura, la importancia de la humanidad, la importancia del arte. ¿Por qué son tan importantes? Que no es solamente un decir. Son importantes, a mí se me ocurren al menos dos cosas, ¿no? Primero porque enriquecen el debate
de un sistema que es complejo. Es decir, la sociedad debe ser el más complejo de todos los sistemas complejos. Y esto se nutre de varios elementos. Por eso cuando hablábamos de la economía es un eslabón de la cadena, pero hay otras miradas que tienen que enriquecer ese eslabón y dar una mirada, una solución de conjunto. Segundo elemento que me parece fundamental es porque todas esas disciplinas, de alguna u otra manera, son expresiones del aporte de la sociedad civil al debate de lo público. Quien quiera creer que lo público se reduce a lo estatal, bueno, yo creo que se equivoca en primer lugar, pero si uno propendiera a aquello, le estaría haciendo un tremendo daño, me parece a mí, a la democracia. La democracia se sostiene en parte importante en la sociedad civil, es lo que decía Tocqueville, ¿no es cierto?, con tanta claridad hace 200 años. Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville, la democracia en América. O sea, ese es el sostén de la democracia. Es una reinterpretación moderna, bien buena, entre paréntesis, de un economista de Chicago, Raghuram Rajan, expresidente del Banco Central Indio, que se llama el tercer pilar, que dice, está el mercado, está el Estado, han sido preeminentes, generan división ideológica, hay que fortalecer el tercer pilar, que es la sociedad civil, y la sociedad civil son todas las agrupaciones, ¿no es cierto?, de fundaciones, de arte, de cultura, la academia. O sea, eso es lo que nutre y enriquece la discusión, que nos hace a quienes estamos en las decisiones políticas cuestionarnos nuestros paradigmas, tener esa discusión, esa conversación que hablábamos y decir, ¿sabes qué? Aquello de lo que estaba tan seguro, tienes un buen punto ahí, lo tomo, genera confianza, genera empatía, genera credibilidad, legitimidad. Creo que las artes, las humanidades son valiosas además porque creo que le imprimen algo fundamental a nuestro debate que tantas veces falta, que es el pensamiento crítico, ¿no? O sea, el pensamiento crítico no es otra cosa que la capacidad de estar abierto a esta conversación y cuestionarse las cosas, y renunciar por completo al eslogan, a la frase hecha, tan común en nuestro debate, tan frustrantemente común, tan penosamente común por momentos, es invitar a pensar. Y creo que pensando, y sobre todo cuando hay pensamiento colectivo, colaborativo, descentralizado, aquí tomo una idea de Hayek, ¿no? Esta inteligencia colaborativa. El gran liberal Hayek, claro. Esta inteligencia colaborativa, esta información que está diseminada en tantos lugares y que producto de la conversación, de esa articulación riquísima que genera la sociedad civil, que genera el mercado también, permite allegar mejor información, más rica, para tomar mejores decisiones, para tener una mirada más omnicomprensiva de lo que es este sistema complejo, tan complejo como es la sociedad. Entonces, yo creo que en tiempos de incertidumbre, yo estoy seguro de esto, creo que el activo más valioso, lejos, y lo saco de la pandemia, porque creo que vamos a tener varios focos de incertidumbre que nos van a acompañar por varias décadas, creo que el activo más valioso, lejos, es el pensamiento crítico, desarrollar el pensamiento crítico, y eso solo puede pasar por una extensión, profundización de las humanidades, creo yo, a nivel de la formación escolar, obviamente. Ahí hay un gran debe, ¿eh? Terrible. Chile. Gigantesco, ¿no? Terrible, porque todo lo que no hay es pensamiento crítico. O sea, podrán haber humanidades, entre comillas, pero la humanidad entendida Pero bien debilitada, ¿eh? Claro, la humanidad entendida como pensamiento crítico no está. O sea, a uno le enseñan cosas de memoria, digamos. Pero eso es todo lo contrario del pensamiento crítico. Entonces, creo que las humanidades profundizadas, bien entendidas en la etapa escolar, en la escuela, y por supuesto en la universidad, debe ser la cosa más valiosa que tenemos por delante, ¿no? Ministro, pero sí, que no se enseñe la riqueza de las naciones a Smith en una escuela de economía, ya eso es una señal bien desoladora. Siempre es tiempo para cambiar. Pero, no, por supuesto, no, pero le digo, imagínese lo que ocurre en el resto de la educación, en la enseñanza secundaria, en la educación pública. O sea, hay una pobreza, un vacío que yo diría que es bien potente. O sea, quizás tuvimos un desarrollo económico grande. Conversaba el otro día con Héctor Soto en una entrevista que le hice, ministro, decía algo interesante, citaba a Naipaul, el gran novelista, que tiene una novela en donde que ocurre en un país de África, que decía, los países para desarrollarse requieren una maduración, un tiempo, no pueden ser desarrollos rápidos, así uno puede desarrollarse, tener por ejemplo, un desarrollo económico fulminante como el que tuvo Chile, pero tiene que ir acompañado de un desarrollo cultural, educacional, que demora para que realmente lleguemos a una madurez, por decirlo así, completa, digamos. Pero aquí parece que hay desfase en el país. Pero es divertido porque volvemos a cómo partió esta conversación. Uno de los primeros puntos, esto de la excentricidad, de la originalidad.
Y si al final el pensamiento crítico es tratar de ser original, es pensar por uno mismo, es no repetir como uno más del rebaño aquello que alguien me dice, es poder escrutarlo y a lo mejor llego a la misma conclusión y lo voy a repetir, pero lo voy a repetir con el convencimiento autónomo. Creo que ese es el desafío y falta, y se nota que falta mucho. ¿Y qué libros recomendaría usted para desarrollar el pensamiento crítico? Libros que a usted lo marcaron. Veamos, por ejemplo, limitemos, a lo mejor dentro del pensamiento liberal. Mucha gente nos está escuchando, a lo mejor gente joven. ¿Qué libros son indispensables de leer? Me imagino un libro de Karl Popper, me imagino, por ejemplo, sé que le gusta ese autor. Ese es medio largo, eso sí, La Sociedad Abierta. No, yo recomendaría, que es una joya libro, sobre la libertad de John Stuart Mill. Creo que ahí está capturado lo esencial del valor de la libertad de expresión, el valor de someter las convicciones al escrutinio a través de la conversación, a través de los argumentos, el valor enorme que tiene tener un mercado de las ideas, una sociedad abierta, si quieres ponerlo en términos de Popper, en que todas las ideas circulen, ninguna sea censurada, porque incluso la peor idea tiene valor, y tiene valor porque probablemente no es tan peor, puede ser muy buena, pero además le da la oportunidad a aquel que quiera creer que su idea es buena de defenderla y desarrollar argumentos. Yo creo que ese es un libro que debería ser lectura obligatoria, porque además no es un libro difícil, y es un libro muy potente en capturar la relación estrecha que tiene la libertad con la originalidad del alma, ¿no? Y al final del día eso es el pensamiento crítico. Y bueno, y por cierto, La Sociedad Abierta son amigos de Popper, que es más guatón, es más denso. Creo que es un libro que me marcó mucho también. O sea, esta idea de sociedad abierta, inclusiva, diversa, competitiva, en el buen sentido de la palabra, donde las oportunidades fluyen, en ese sentido son abiertas, no están reservadas por unos pocos, de una élite heterogénea y no concentrada, a contrario de las pretensiones de las sociedades cerradas, monolíticas, donde lo que se privilegia es el orden, una cierta visión del bien común. Creo que la idea de sociedad abierta a las oportunidades, a los talentos, a la competencia, a los distintos planos, al menos a mí me interpreta muchísimo, creo en eso, y estoy dispuesto a seguir remando para ese lado. Ministro, yo le quiero agradecer su tiempo, su energía. La energía yo sé que es poca en la vida, pero creo que era importante para nosotros, los que hemos organizado este programa, tener esta conversación para compartirla con mucha gente que nos está escuchando, que estoy seguro que la debe haber valorado mucho y que dará por seguir conversando, dará que pensar y dará que conversar. Y le quiero decir que la próxima persona que va a estar sentada ahí en ese sillón es una figura que usted obviamente conoce, es el expresidente Ricardo Lagos. ¿Qué le parece el invitado que tenemos para la próxima sesión? Es un excelente invitado. Me ha tenido el placer de conversar con el presidente Lagos varias veces, he estado en su casa. Me parece que es una persona a la cual Chile le debe mucho y que lamentablemente en esta liviandad o proliferación del eslogan que muchas veces abunda nuestra discusión, se le ha sometido a un juicio justo muchas veces por muchos actores. Creo que es un gran republicano y una persona que tiene una visión de largo plazo país que siempre es muy interesante de escuchar. Así que no me voy a perder esa conversación. Ministro, muchas gracias por haber estado aquí y mucha fuerza y gracias por alentar la esperanza en medio de este escenario tan difícil y de incertidumbre. Muchas gracias, ministro, por haber estado en persona. Nos encontramos entonces el próximo domingo a las 7 de la tarde con el expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, aquí en persona. Feliz Día del Padre a todos, muy buenas noches.